Hola camiseteros, espero que todo marche genial. Y sí, llegó esa fecha del año donde vamos a analizar y a reaccionar a todas o casi todas las camisetas de la liga para la temporada 22-23. ¿Te interesa conocer mi opinión y cuáles son las nuevas camisetas de todos los equipos? Acompáñame. En este video analizaremos las camisetas en orden alfabético. Si te interesa ir a tu club o algún club en particular, abajo en el primer comentario dejaré fijo el índice temporal para que se te haga más sencillo, pero te garantizo que todas las camisetas valen la pena, así que venga, acompáñame. En primer lugar nos encontramos al Athletic Club, que sigue utilizando New Balance. La primera equipación me resulta simplemente clásica, deportiva y muy bonita. Encontraremos una camiseta de bastones o franjas verticales, rojas y blancas, de forma tradicional, así como detalles negros en cuello y puños. No le encuentro mayor detalle, me gusta mucho el estilo del cuello y de los puños. Muy bonita. Le doy a esta camiseta un 7,5 sobre 10. Pero cuando llegamos a la segunda equipación es donde se vuelan los tapones. Una camiseta muy rompedora y llamativa, en la que el protagonismo se lo lleva el diseño que se encuentra en el pecho, tanto por la escala de colores utilizadas entre grises, negros y rojos, que destaca muchísimo el león geométrico que se encuentra en el pecho. Esta camiseta a mí me encanta y yo le daría perfectamente un 8 sobre 10. Las camisetas del Athletic Club las puedes conseguir en la web oficial del club y las encontraremos en las dos versiones, tanto jugador, que tiene un costo de 79,95, y la versión player o élite, que cuesta alrededor de 105 euros. El Atlético de Madrid, ¿qué puedo decir de estas dos camisetas que no haya dicho anteriormente? La camiseta local utiliza un diseño en franjas onduladas que, según el propio club, hace referencia a lo sinuoso del río Manzanares que pasaba por el antiguo Vicente Calderón. La verdad que creo que esto es un invento. Esta camiseta intentaron hacer algo diferente y para mí no luce nada bien. Si además le sumas el nuevo sponsor, que tampoco se acopla muy bien, a mí no me gusta nada. Le doy un 3 sobre 10. En el caso de la segunda equipación me gusta un poquito más, tanto en la combinación de los colores, que utiliza una especie de negro con detalles vivos en azul marino y azul celeste. El escudo se torna monocromático, más el sponsor no se adapta a la camiseta. Me gusta el cuello empleado en este diseño. Creo que está un escalón por encima del local. Le daríamos un 5 sobre 10. Aprobado justo. Las puedes conseguir en la web del club por 89,99 en la versión fanático y 139,99 en la versión player. Las tres camisetas del Atlético Osasuna me gustan de manera desigual. En el caso de la primera equipación me parece muy cumplidora el color rojo tradicional, así como detalles en azul y lo que parece, te digo lo que parece porque no las he visto todavía al detalle, lo que parece una especie de blanco o dorado en detalles muy finos en el cuello y en las tres tiras. Me agrada cómo utiliza una manga en color azul y la otra manga en color rojo. Está bien, yo le daría un 6,5 sobre 10. En el caso de la segunda equipación utiliza un template similar. Me gusta cómo sobresale el escudo en esta combinación de colores. Le daría también un 6,5 sobre 10. La tercera camiseta es quizás la más llamativa y personalizada. Utiliza el color blanco con las mangas en una especie de color menta o verde muy clarito. Me agrada de esta camiseta el detalle que podemos ver en el costado. Esta camiseta, según mi punto de vista, está un poquitito por encima. Yo le daría a ella un 7 sobre 10. Solo las puedes conseguir de momento en la versión fanático por 79,95 en la web del club. En cuarto lugar nos encontramos con el Cádiz. Igual que en la temporada pasada, está utilizando en pretemporada una camiseta especial, que es esta que estamos viendo aquí. La camiseta de pretemporada es una curiosidad para lo que son los coleccionistas, ya que es curioso tener en una colección una camiseta que solo se viste o se emplea durante la pretemporada. A esta camiseta de pretemporada yo le doy un 6,5 sobre 10. Pequeño inciso, mientras editaba, el Cádiz por fin presentó sus nuevas equipaciones. La primera es continuista, clásica, utiliza el color amarillo tradicional del club, tiene unos detalles en color azul muy vivo, tanto en cuello, pico como en terminales de las mangas. Es una delicia, y más si ves las franjas que podemos apreciar en el entramado del pecho. Está fantástica, yo le doy un 8 sobre 10 a esta camiseta. La segunda camiseta es ligeramente diferente, utiliza lo que es una camiseta con cuello tipo polo, en la parte superior azul marino y va degradando hacia un azul celeste con un degradé con tipo puntos. Me parece que está bien, yo le daría a esta camiseta un poquito menos, le daría un 7 sobre 10. Muy bien por Macron y el Cádiz, están muy lindas las dos. Por cierto, si este tipo de videos te gusta, déjame saberlo dándole duro a ese like.
Continuemos. El Elche se mantiene en la élite del fútbol español y este año es su centenario. Como todos los fanáticos y coleccionistas, siempre esperamos que en el centenario se utilicen camisetas muy especiales. En este caso, utilizarán camisetas de la marca Nike. Hasta el momento solo conocemos dos, la visitante y la tercera equipación. Tanto la segunda como la tercera son camisetas hasta cierto punto de catálogo. Y el único detalle que tienen, por supuesto, es el escudo dorado aplicado en el pecho. Falta conocer lo que será la primera equipación, que, cruzando los dedos, será una equipación personalizada para el Elche en sus 100 años. Esperemos. Estas dos camisetas las puedes conseguir únicamente en la versión fanático por 80 € en la web del club. Vamos con el próximo. Del Barcelona ya conocemos desde hace un tiempo la camiseta local y visitante. La primera camiseta utiliza un diseño de franjas verticales con dos tonos de azul, uno más profundo que el otro, así como el color rojo o grana que van justo en el centro del pecho. Hace una clara referencia a las camisetas de principios de los 2000, aquellas que utilizaba Ronaldinho, por ejemplo, cuando llegó al club. Y a mí es una camiseta que me resulta muy cumplidora y bonita. Yo le daría un 8 sobre 10. La segunda camiseta es para mí de lo mejor que veremos este año. Se inspira en las Olimpiadas de Barcelona 1992. Utiliza el color dorado con unos tonos muy brillantes, así como los detalles de la ciudad en el entramado de la camiseta. Unos detalles muy bonitos con los colores de los aros olímpicos que asemejan un poquito a las preseas o las medallas entregadas en Barcelona 92. A esta camiseta yo le daría un 9 sobre 10. Las puedes comprar en la web del club en dos versiones, la versión fanática en 89,99 y la versión player o versión jugador en 139,99. El Getafe sigue utilizando la marca española Homa y ha presentado sus tres equipaciones. Las tres, de adelanto, utilizan el mismo template. De la primera camiseta me agrada mucho la combinación de colores con un verde muy vivo como el de la tercera equipación. Luce fantástico el escudo en los colores tradicionales. Es de destacar también el tejido utilizado en estas camisetas de excelente calidad, así como un pequeño detalle muy bonito. Aquí te hago un zoom para que lo puedas ver. Son unos pequeños avioncitos que se ven en la tela. Me agradan bastante estas camisetas. Me gustaría ver que fueran un poco diferentes entre sí. La segunda es roja con azul y la tercera utiliza el color verde muy llamativo con detalles en azul. A las tres camisetas le daría la misma nota. Es un aprobado, un 7 sobre 10. Las puedes conseguir en la web del club desde 60 €. Muy buen precio, la verdad. El Girona vuelve a primera división y lo hace con estas lindas camisetas. Vamos a analizarlas. En la primera equipación podemos ver que utiliza colores blancos y rojos, así como detalles en negros. También se aprecia que los segmentos de franjas de esta camiseta en algunas partes van en horizontal y en algunas partes en vertical. El sponsor en la primera camiseta utiliza una franja que está en unicolor para poderlo destacar, pero no destaca así el escudo. Eso hace que baje un poquito la apreciación de esta camiseta. A mí me agrada que los escudos resalten dentro de una camiseta y este no es el caso. Está bonita, está bien, pero yo le daría un 6,5 sobre 10. La segunda camiseta utiliza los colores de la señera. Vemos de nuevo el encuadre de las franjas en la parte frontal, pero llega justo por debajo del pecho. En este caso, el sponsor sí se acopla para entrar dentro de las franjas. Además, el escudo del club sí resalta sobre el amarillo sólido, un 7,5 sobre 10. La tercera, volvemos a lo militar, una especie de camuflaje en escala de grises. Esta está bien, el sponsor se acopla. Le daría a esta camiseta un 7 sobre 10. Las puedes comprar en la web oficial del club para la versión fanático en 75 €, lo que se me hace bastante justo. Y llegamos al Rayo Vallecano, un equipo que me cae bastante bien y que en la temporada pasada, cuando hicimos el análisis y reacción, me equivoqué colocando las de la temporada anterior. Y sí, estás viendo bien. No es la misma camiseta de la temporada pasada, aunque se parezcan muchísimo. Me costó darme cuenta que era una camiseta diferente. No entiendo a Umbro qué le pasó aquí, dónde está la innovación, o si al fanático de el Rayo Vallecano, déjamelo abajo, les gustó tanto esta camiseta que prácticamente la repitieron con pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el Rayo vemos que tiene un pequeño borde en color negro y así como el cuello y detalles de puños cambian ligeramente. Un 7 sobre 10, pero me gustaría conocer tú qué piensas. Déjame
déjamelo abajo. El Celta de Vigo ha presentado primera y segunda equipación. Utilizará Adidas, el mismo template para las dos. La primera tendremos una camiseta celeste con detalles en dorado y en la parte frontal veremos que tiene pequeños recuadros con distintas tonalidades de azul. Es interesante, el escudo utiliza los colores clásicos, resalta mucho más que la Adidas que se ve en color dorado. Una camiseta cumplidora, un 7 sobre 10. La segunda equipación utiliza el color negro y detalles en dorado. Sabemos que esta es una combinación ganadora. En este caso el sponsor sí que no se acopla demasiado y hace deslucir la camiseta. El escudo en este caso sí es monocromático y esas especies de cuadritos se ve un poquito desordenada. No me termina de convencer esta camiseta y yo le daría también un 7 sobre 10. Ambas las puedes conseguir por 79,95 en la web del club. Próximo. Kelme y El Español han hecho una presentación un poquito diferente y tirando hacia lo vintage. Me agrada. La primera equipación está muy chula. Me gusta mucho el tipo de cuello utilizado y que las franjas tengan estas pequeñas franjitas más pequeñas en unos azules más vivos. Un 7 sobre 10. La segunda equipación más llamativa totalmente en el uso de colores rosa, un color de un lado más fuerte y en el otro un poco más claro y se van entremezclando entre ellos. Está bonita, un 7 sobre 10 también. La tercera equipación me agrada mucho más, es en el estilo Arlequín. En la parte frontal veremos un lado completamente azul y en el otro blanco. Es una camiseta muy bonita, hace referencia a otras camisetas del pasado. Esta me gusta un poquito más, yo le daría un 7,5 sobre 10. De destacar también la camiseta de arquero con esta especie de triángulo en la parte frontal. Muy lindas todas las equipaciones Kelme de El Español. No lo dije, las puedes conseguir en la web por 79,95. El Mallorca ha recibido un poquito de hate con esta camiseta. Puedo llegar a entenderlo. Es muy diferente esta camiseta. Utiliza un template que ya hemos visto en temporadas previas. Un template hasta cierto punto de catálogo. Lo más destacable de la primera camiseta del Mallorca, por supuesto, es esta especie de atigrado que luce bastante rompedor y llamativo. A la primera equipación, ojo con esto, yo le daría un 6,5 sobre 10. Vamos con la visitante. Para mi sorpresa, me gusta mucho. Utiliza una camiseta negra con detalles vivos en rojo muy llamativo. Tanto ese pequeño detalle del botón del cuello tipo polo, el swoosh, las franjas laterales, el sponsor que se adapta. Esta camiseta un 7,5 sobre 10. Las puedes comprar en la versión fanático por 80 euros en la web del club. Próxima. Betis y Hummel comienzan una nueva andadura. Ya en el pasado los habían vestido y me causaba mucha curiosidad ver si mantendrían el listón tan alto que ha dejado Capa en el club. Aquí la tenemos, una camiseta con franjas verticales verdes y blancas. Dentro de las franjas verdes podemos ver una especie de V o pequeños detalles triangulares que lucen bien. Tenemos dos pequeños chevrones sobre los hombros. Quizás le ha faltado un poquito de punch según he podido saber por los fanáticos del club. A mí particularmente es una camiseta que me gusta, no le doy un sobresaliente alto, le daría un 7,5 sobre 10. La segunda equipación tenemos una camiseta en tonos de azules, destaca bastante porque es en franjas horizontales. A mí me gustan las camisetas con franjas horizontales, se puede ver Hummel y el escudo del club. También me agrada cómo utiliza este cuello redondo pero con una pequeña abertura, me parece que está bonito. El detalle verde y blanco dentro del cuello están bien. Esta camiseta le daría un 7,5 sobre 10. Las dos tienen la misma calificación según mi punto de vista. Me gustaría conocer el tuyo. Las puedes comprar en la web del club por 79,95. Llegamos a uno de los pesos pesados de la liga, al Real Madrid, el vigente campeón. Y ya conocemos bastante bien tanto la camiseta local como visitante. En la camiseta local tenemos una camiseta con cuello de botones tipo polo, con detalles en color lila, tanto en las tres tiras de Adidas como en el cuello. Es una camiseta en la que si la vemos de cerca podremos ver que la tela nos recuerda a aquellas telas de los 90 con el escudo en el entramado. Parece básica, pero si la miras en el campo, la miras como luce con los dorsales empleados para esta camiseta, me parece que está fantástica e incluso ha subido un poquito mi apreciación desde el principio. Yo le daría a esta primera camiseta un 8 sobre 10 y más si la ves en la versión manga larga, porque sí, Adidas para el Club Blanco ofrece las dos versiones, una pasada.
La segunda camiseta utiliza de nuevo el color lila o un moradito así muy claro. El escudo se hace monocromático, esta especie de patrón diagonal con degradés, cuello redondo, muy básica pero bonita. Recuerda mucho a los 90, tanto la local como la visitante. Yo le daría un 7,5 sobre 10. Las puedes comprar en la web del club, la de fanático por 90 euros y la de jugador de 140 a 150 si te gusta en versión manga corta o manga larga. ¿Cuáles prefieres tú? Déjamelo abajo en comentarios. Próximo. La Real Sociedad y Macron han hecho una muy buena dupla y esta vez no es la excepción. Presentan una camiseta hasta cierto punto continuista en la que utiliza una especie de base blanca con las franjas colocadas con el recurso tipo brochazo, pero a su vez brochazos de distintos tonos de azul en forma diagonal o aleatoria. Destaca muchísimo el escudo del club. No me gusta de esta camiseta el sponsor que lo pegan en el pecho ahí y rompe todo el diseño, pero en líneas generales es una camiseta bonita, continuista, deportiva, un 7,5 sobre 10. La camiseta visitante es diferente, utiliza una base negra con alguna especie de patrones grises que se entrecruzan de un lado hacia el otro de forma horizontal con pequeñas tiras, ya te digo, en color gris, y me agrada cómo se ve esta camiseta, pero yo le daría un 6,5 sobre 10. No me termina de convencer. Es mi punto de vista. El precio de estas camisetas va desde 75 euros dependiendo de la personalización que quieras. Vamos con el próximo. El Real Valladolid vuelve a la primera división y lo hace con 3 equipaciones francamente de lujo. La primera utiliza los colores tradicionales del club con franjas violetas o moradas y blancas. Lo más llamativo, por supuesto, de esta camiseta es el escudo que cambia totalmente, se hace un poquito más moderno. Habrá quienes les guste, habrá quienes no. El sponsor no se acopla, por supuesto, al diseño, es lo único que chirría un poquito a la vista, pero sí se ve bonito como utiliza estos tonos tradicionales del club con dorado. Me gusta esta camiseta, le daría un 7 sobre 10. La segunda utiliza una especie de tonos más oscuros, donde lo primordial es el color morado y con detalles negros y dorados. El diseño está bonito, me gusta un poquito más que el local, le daría un 7,5 sobre 10. De nuevo, el escudo destaca por tener una terminación como iridiscente. Y la tercera es quizás la más diferente de todas, con una especie de color crema o blanco muy envejecido, detalles en un color un poquito tipo oro. Aparte, luce fantástico el nuevo escudo en color dorado. Me recuerda un poquito a las equipaciones antiguas, es quizás la que más me gusta de este lote. Yo le daría un 7,5 sobre 10 tirando más a 8. Las puedes comprar en la web del club por 79,95. Próximo. El Sevilla comienza a utilizar Castore, que es una marca que a mí me llama bastante la atención. No he tenido la oportunidad de tenerla en las manos, pero quienes las han visto dicen que son de muy buena calidad. La primera equipación está muy chula, es quizás la que más me gusta. El entramado que utiliza dentro de la tela es sencillamente fantástico. El cuello me agrada ese pequeño detalle en las mangas, así como la ubicación de los logos, el escudo tradicional, el sponsor ahí, pero la camiseta del local me gusta. Le daría un 7,5 sobre 10. La segunda camiseta utiliza el color rojo con franjas horizontales en degradé. El escudo es monocromático en blanco y el cuello en un solo color rojo. El sponsor se acopla para ser blanco y que se vea mejor con la camiseta. Esta me gusta un poco menos. Yo le daría un 6,5 sobre 10. Y la tercera equipación utiliza una base negra con unos detalles similares a los que pudimos apreciar en la primera camiseta sobre los hombros que se van integrando con el cuello. Le doy un 7 sobre 10. Las puedes comprar en la web del club por 80 euros. El Almería regresa a primera división y lo hace de la mano de Castore. Este es uno de los equipos que cambia de patrocinador oficial. Después de haber visto las camisetas de la temporada pasada que muchos de los fanáticos odiaron, en las que se veía una especie de rasgadura en el pecho, he sabido que les gusta que vuelvan las franjas tradicionales. Es una camiseta súper simple según la vemos, en la que tenemos franjas blancas y rojas. No destaca mayor cosa de esta camiseta, pero el hecho de que vuelva a tener una franja verticales sé que ha gustado. La simpleza
de esta camiseta es precisamente su mejor virtud. No me gusta para nada el sponsor empleado. La camiseta sí me parece que está bien, yo le daría un 6,5 sobre 10. Del Valencia ya conocemos las 3 equipaciones y Puma, debo decirlo, se ha lucido con el equipo Che. La primera camiseta blanca, impoluta como debe ser las camisetas del Valencia, en la que destaca el escudo así tipo vintage con este detalle alusivo a Mestalla. La he visto en partidos y luce bien, una camiseta con ese aire añejo, fantástica. Esta camiseta a mí me gusta y le doy un 8,5 sobre 10. La segunda equipación, un poco más de lo mismo, utiliza un template similar a la del Manchester City, pero personalizada con esta especie de diseño en la parte frontal donde podremos ver algunos detalles alusivos, por supuesto, a Mestalla. El uso del color negro y un naranja un poquito pálido es quizás el único pero de esta camiseta, que está bonita esta camiseta y le doy un 7,5 sobre 10. Y la tercera camiseta es quizás la que más me guste. Vuelve la famosa señera en el Valencia. La hemos visto en todas las marcas que han vestido al club y esta es de las más bonitas sin duda. El color azul empleado muy vivo sobre los hombros, el detalle frontal, este cuello me agrada como sí se ve que no hay mayor cuello, sino que digamos se acopla todo. Me gusta incluso hasta el sponsor cómo se acopló para utilizar el mismo tono de azul de los hombros. Esta es una camiseta que yo le daría un 8,5 sobre 10. Las puedes conseguir en la tienda oficial del club por 85 euros en la versión réplica o fanático y 120 euros para la versión competición o versión jugador, que se me hace bastante bien o bastante justo el precio para una versión de esa calidad. Fantástico. Y cerramos este análisis con el Villarreal. El submarino amarillo sigue utilizando la marca española Homa. La primera equipación muy continuista en el color amarillo tradicional. Destaca por supuesto su cuello en V y solapas con un pequeño detalle en azul. Es una camiseta que está bien cumplidora, bonita, el escudo resalta como siempre, una camiseta que podemos darle perfectamente un 7 sobre 10. La segunda camiseta utiliza un color lila. No me termina de convencer este uso de la camiseta. Sí me gusta el template, como más o menos se acopla toda, pero no sé, no me enamora esta camiseta. Yo le daría un 5 sobre 10. Lo lamento. Y la tercera, una camiseta deportiva negra con detalles en amarillos. El sponsor se vuelve monocromático, así como el Homa, y pequeños detalles en los puños y espalda. Está bonita, es una camiseta cumplidora, 6,5 sobre 10. Las puedes comprar en la web del club desde 60 euros. Está fantástico ese precio. Es quizás lo más llamativo de las equipaciones del Villarreal. Y bien, camiseteros, este ha sido mi análisis y reacción de todas las camisetas para la temporada 2022-2023. Algunas me gustan más, algunas me gustan menos, pero nada me gustaría más que conocer tu opinión. ¿Cuáles han sido las que más te han gustado de todas las camisetas? Déjalo abajo en comentarios. Como siempre, si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!